Muy buenas, ya sabéis que después del vídeo de ayer, pues toca ver este fantástico circuito que es el Autódromo Hermanos Rodríguez. Vamos a analizar pues este esquema general que veis en pantalla y luego nos metemos a explicar cómo se traza cada una de las curvas, tanto para que entendáis bien el fin de semana y lo disfrutéis al final mejor, y por supuesto para los que le deis al simulador, porque también tengáis esos pequeños trucos, ¿no?, de cómo trazar cada curva, cuáles son normalmente las claves para sacar los buenos tiempos y demás, ¿vale? Así que no me entretengo más y vamos con ello. Tres sectores bastante diferentes entre ellos, algo parecido a lo que teníamos en el circuito de las Américas. Ya os dije ayer que, bueno, tienen cierto parecido a los circuitos, aunque algunas cosas bastante diferentes, pero que no son trazados diametralmente opuestos, ¿no? Pues para que veáis, primer sector, recta absolutamente eterna, una barbaridad, serie de enlazadas de velocidad media y luego otro tramo recta. ¿Quién va a destacar aquí? Pues quien tenga mucha velocidad punta, evidentemente. Segundo sector, tramo de muy poca velocidad y luego de bastante velocidad, pero en curva. ¿Quién va a destacar aquí? Quien tenga más carga aerodinámica. Ojo, luego tenemos aquí un tramo de recta que si tienes mucho drag penalizas un poco, pero como norma general esto es lo que te hace destacar en el segundo sector, es decir, la carga aerodinámica. Y luego tercer sector, zona muy revirada. Esta curva es de velocidad media, luego esta sí que son bastante más bajas, esta también, y luego esto ya sí que se puede ir haciendo, dando gas con mucho cuidado, es verdad, pero bueno, casi a fondo, no a fondo, porque evidentemente no puedes hacerla a fondo de principio a fin, que eso es una curva a fondo, si tienes que levantar al principio ya no, pero bueno, es una curva de velocidad media, digamos. Entonces, ¿quién va a destacar aquí? Pues quien tenga sobre todo un chasis muy reactivo a baja velocidad. Ahí la carga aerodinámica no te ayuda tanto. Si tienes más carga y destacas en el segundo, quizás se te dé bien el tercero, pues porque bueno, al final esta curva sí te ayuda la carga, la 17 también, pero es bastante complicado destacar en el segundo, en el tercero y luego también en el primero, que es básicamente mucha velocidad punta. Así que tened eso muy en cuenta. En cuanto a zonas de RS, pues aquí tenemos una cortita y demás, se supone que es la zona 1, porque claro, si realmente empezamos aquí, la zona de detección todavía no la hemos encontrado. Se cuenta a partir de la primera zona de detección. ¿Dónde está esa primera zona de detección? Pues la tenemos aquí. Entonces esta es la zona de detección de DRS número 1. A partir de aquí, si has pasado a menos de un segundo, vas a poder abrir el DRS aquí. Incluso aunque falles aquí en la frenada, aunque cometas un error, te vayas largo aquí, vas a poder abrir el DRS, que eso lo aclaramos en prácticamente todos los vídeos, pero me gusta dejarlo claro porque luego en las carreras es un poco confuso, ¿no? Como alguien pasa aquí a menos de un segundo, se activa DRS, pero luego aquí comete un error y aunque se ponga 1.5, aquí igualmente abre el DRS y la gente se pregunta que por qué si está más lejos. Pues es porque pasó aquí a menos de un segundo, ¿vale? Luego, esta zona de DRS es bastante cortita. ¿Se puede aprovechar para adelantar? Sí, es verdad que luego la frenada de la 12 no es exageradamente fuerte, entonces tampoco es una curva que invite a pura frenada para adelantar, pero bueno, aún así sí que se puede utilizar esta zona de DRS, especialmente el último tramo de la recta, pero digo, aquí se suele adelantar si llevas mucha ventaja de rendimiento, ya sea por el coche, por los neumáticos, por lo que sea, porque te has podido acercar mucho aquí, y luego ya estando aquí en paralelo casi con el DRS si adelantas. Pero si el coche rinde más o menos igual y no has podido pegarte al piloto de delante aquí, es muy complicado aprovechar esta zona de DRS. Y luego la otra zona de detección es muy interesante porque está aquí. Y no solo está aquí en medio de un tramo revirado, que esto es una curva muy lenta y tienes que ir saliendo aquí con mucho cuidado y demás, sino que aparte de eso, luego tienes curva 15, que vamos, que como si no existiese, 16, 17, que es como una extensión de la 16, esta tremenda recta con DRS, o sea que te da una ventaja absolutamente brutal, pero no solo eso, sino que luego encima aquí también. O sea, pasar aquí a menos de un segundo el piloto que llevas delante te va a proporcionar una ventaja absolutamente brutal en este circuito. Aunque realmente no tengas mucho rendimiento y demás. Imagínate que viene un piloto por detrás, activa su DRS aquí, se pega, te adelanta y tú te quedas bien pegadito a ese piloto. Si pasas a menos de un segundo de él aquí, aunque tú no vayas a poder adelantar, te va a servir muchísimo para tus tiempos por vuelta, porque vas a abrir DRS aquí, vas a ganar mucha ventaja. Y luego, aunque en esta curva te saque ventaja, tú vas a poder volver a abrir el DRS aquí. Eso es una ventaja absolutamente brutal. ¿Dónde se acumula la mayoría de adelantamientos? Pues aquí y también aquí, pero sobre todo en la recta de meta, porque si tú adelantas aquí él no te va a poder devolver el adelantamiento, sino que tú vas a volver a abrir el DRS aunque ya estés por delante y entonces vas a volver a ganar ventaja y lo que puedes hacer es distanciarte de ese piloto. Así que lo que es más importante y además más fácil es intentar adelantar en esta recta de meta. Visto eso, ya esquema del circuito bien aclarado, vamos con cada una de las curvas. Primera serie de enlazadas, 1, 2 y 3. La frenada de la 1 es absolutamente brutal. Es una frenada
tremendamente fuerte. Además, lo comentaremos más mañana hablando de los reglajes, pero el aire es muy poco denso, entonces el drag que se genera es relativamente bajo, que bueno, eso no es del todo así porque se pone una configuración de bastante carga, pero bueno, ya hablaremos un poquito mejor de eso mañana y lo aclaramos. En cualquier caso, la frenada es muy fuerte, tienen que trabajar muchísimo los frenos aquí y es muy importante no ser impaciente. Fijaos que pasa algo relativamente parecido a lo del circuito de las Américas, y es que justo antes el trazado se tiende a abrir un poco. Eso no tiene que meteros prisa a los que estéis en el simulador para atacar pronto esta curva, porque entonces sí, podéis atacar mucho este piano y demás, pero os vais a ir demasiado largos para la 2, tenéis que corregir y aquí ya perdéis muchísimo tiempo. Hay que frenar lo máximo posible, mantenerse aquí, no tener prisa y luego atacar esta 1 bastante tarde. A partir de ahí sigues redondeando, te vas a abrir un poco, pero luego justo te puedes abrir aquí otro poquito y luego encarar esta. Ya esta 2 y la 3 realmente se hacen prácticamente neutras con el vértice, digamos, justo donde está el piano y además atacando mucho ese piano e incluso los resaltos interiores si las suspensiones te lo permiten. Insisto, hablaremos de esto mañana cuando analicemos los reglajes, que no todo es cuestión de aerodinámica, sino que las suspensiones aquí tienen que trabajar mucho. Entonces, la cuestión es atacar esta tarde para estar un poquito más abierto aquí y luego atacar esta. Fallo típico para los que estáis en el simulador y demás, que ataquéis esta incluso bien. Bueno, fallo más típico, ya digo, atacar esta demasiado pronto, irte largo y ya tienes que perder mucho tiempo. Eso es el fallo más típico. Pero incluso otro, que puede pasar de vez en cuando, sobre todo cuando los neumáticos delanteros ya se van desgastando, ya no tienes el mismo feeling del coche y tal. Fallo típico, esta 1 la trazas bien, pero es demasiado optimista con lo que te puedes abrir. Entonces sigues abriéndote y cuando ya te quieres cerrar para la 2, se te escapa ese piano. Este punto es un fallo típico. Sigues abriéndote en vez de tener realmente el punto claro de en qué punto tienes que volver a girar para atacar la número 2. Es decir, intentas abrirte demasiado y luego ya lo que haces es perderte este piano interior y lo mismo, por supuesto, te puede pasar antes de la 3, que hay que hacerla, así no, hay que hacerla redondeando, abrís un poco y luego la trazas así. Este tramo, que es bastante más corto que este, como podéis ver evidentemente, pues sí que no se hace abriéndote y cerrándote tanto, sino que es más bien un flujo, una especie de serpiente por el centro de la pista, ¿vale? Luego, muy importante salir de aquí porque tenemos otra recta muy larga, entonces esta salida, hacerla lo más rápido posible, dando gas a fondo lo antes posible. Si aquí en la salida te has comido demasiado este piano, eso hace que las suspensiones no te den el agarre que quieras y cuando aprietes el acelerador el coche tiende a darse la vuelta, tienes que levantar, corregir, un desastre. Eso hay que evitarlo, sea como sea. Así que a partir de ahí pues se daría gas a fondo. Una recta muy larga otra vez, que no se ve entera por aquí, pero os la podéis imaginar, y llegamos a la frenada de la 4. Y es curioso lo de la 4 porque otra vez se ensancha un poco el trazado, pero no es que la parte interior venga por aquí y de repente se ensanche así, sino que es más bien de una forma un poquito más orgánica que la parte exterior se va abriendo. Entonces lo que se suele hacer es estar aquí, no aquí pegado a este piano, sino un poquito más aquí, y frenar incluso buscando un poquito la parte exterior, ¿vale? Es una cosa muy sutil, muy pequeño detalle, incluso no se tiene por qué hacer 100%, pero sí que se suele hacer así para aprovechar más el ancho del trazado, atacar tarde esta curva número 4, te abres lo que te dé tiempo antes de la 5 y se hace así, ¿vale? Esta serie de curvas, sobre todo 5 o 6, son bastante cerradas, como podéis ver, la 4 de hecho es como de 90 grados, pero la 5 ya es un poquito menos, ¿vale? Lo pinto así un poco exagerado para que lo veáis. Entonces, estas series enlazadas sí que son de bastante poca velocidad. En cualquier caso, hay que, por supuesto, volver a levantar aquí, atacar bien esto. El fallo típico entre la 4 y la 5 es lo que os comentaba antes. Intentar abrirte tanto que no te dé tiempo luego a girar y te pierdas el piano interior. Eso es fallo típico, sobre todo cuando hay bajo agarre y demás. Pero bueno, hay que intentar salir de aquí. Ganas el centro de la pista para tener un poquito más de tracción. Te abres y aquí viene una gracia. Y es que la curva 6, aparte de que está como una zona muy curiosa, tiene dos pianos y realmente, bueno, tiene un piano realmente, pero dos vértices, ¿vale? Mejor dicho. Entonces, ¿cómo se puede trazar? Trazado número 1, redondeas y te sales. Es decir, más o menos te subes a los dos pianos o te quedas muy cerca de los dos pianos. Trazado número 2, atacas pronto y dejas que el coche fluya ya saliendo del primero, ¿vale? Lo he pintado un poquito mal, pero os lo imagináis, quizá, ¿no? Hacéis así y luego ya por aquí es más bien centro de la pista y demás. Esta trazada se puede hacer incluso para adelantar. No es una zona precisamente típica y común para adelantar, pero siempre hay algún piloto, o muchas veces hay algún piloto que se lo intenta jugar ahí en carrera. Así que esa es una posible trazada. Y otra posible trazada, te abres y te cierras aquí. ¿Para qué? Para empezar este tramo con más velocidad.
¿Por qué te puede interesar eso? Pues porque a lo mejor así te alejas de ese piloto, pero empiezas este tramo con más velocidad. Y te puedes ir acercando poco a poco hasta el punto de que cuando llegues a la zona de detección de DRS, que está un poquito más adelante, ya sí estés a un segundo, ¿vale? Entonces, como norma general, sobre todo en clasificación, se suele hacer la de redondear, aprovechando los dos pianos, evidentemente como si solo fuese un vértice, pero aquí en medio, y tú lo que haces es redondear por aquí, ¿vale? Pero están esas otras alternativas también gracias a que tenemos, digamos, dos vértices en esa curva, ¿vale? Luego curva 7, que se me olvidaba, tenemos que hacer aquí frenando, por supuesto. No es una frenada muy fuerte tal, porque pensaba que aquí se sale a baja velocidad y esta curva 7 es de alta velocidad. Entonces, bueno, sí que hay que levantar un poco, trazar esta serie de curvas. Siempre lo más importante es atacar más bien tarde y metiendo poco giro de volante, de tal forma que el ataques estés más o menos aquí centro de la pista. Esta la puedes hacer tal que así, ¿vale? Y vas haciendo como una especie de serpiente. Lo importante es ir atacando más bien tarde. Esta serie de lazadas normalmente no se pueden hacer a fondo. Me extrañaría que este año la hiciesen a fondo. Pero bueno, es interesante estar atento sobre todo a las revoluciones, ¿no? A las cámaras on vale el sonido. Pero bueno, hay que ir sobre todo atacando a las tarde, ¿vale? Otra vez, consejo para los del simulador. Si llegáis a la 8 y estáis aquí pegados, lo que os va a pasar es que os comáis aquí la 9. Y vais a notar que luego lo que os pasa es que os salís aquí. Pero os habéis salido aquí porque la 7 la atacasteis muy pronto, os abristeis aquí, entonces ya os abristeis de aquí, os comisteis el principio de la 9 y ya os venisteis largo. Así que, ¿vale? Revisad que sobre todo la 7 se ataque tarde. La 7 tarde, la 8 más o menos neutro por aquí y la 9 pronto, pero lo justo para que te dé para hacerla así, ¿vale? Luego hay que abrirse, aquí sí que hay que frenar otra vez para la número 10. Y otra cosa muy importante, se entra en la 10 pensando en este piano de aquí, ¿vale? No en este. Entonces, lo que hay que hacer es, se ataca, se pierde velocidad, luego es verdad que no da margen para abrirte, te comes directamente este interior de la 11 y te tiene que dar para abrirte aquí y aquí subirte al piano. Si te has ido largo, es que no has perdido suficiente velocidad aquí, probablemente. Y si te quedas a mitad de pista, es que te has abierto demasiado aquí para hacerla así y no te ha merecido la pena, has perdido demasiada velocidad en la 10, ¿vale? Es decir, esta 10 se ataca un poco tarde, pero no una exageración, y no es tanto la has atacado pronto o tarde, sino has perdido demasiada velocidad o no la suficiente, ¿vale? Y eso se va a notar sobre todo aquí en la salida de la curva número 11. Luego esto ya se hace totalmente a fondo, se puede abrir incluso el DRS, como ya hemos visto antes, y llega a la última zona del trazado. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lo bueno que las 15 como si no existiese, ¿vale? Aquí se puede adelantar porque hay zona de DRS, no es del todo fácil y sí que hay que aprovechar mucho el ancho del trazado para hacerla lo más redondeada posible, incluso subiéndonos aquí a este piano, ¿vale? Bueno, veis que está como medio en obras y tal, pero bueno, yo creo que se ve bastante bien, ¿vale? Hay que estar bien apoyado en este piano y da tiempo justo a abrirse otra vez, no tan exagerado, sino un poquito más redondeado hacia así. Y aquí se frena y esta 13 se pierde una velocidad brutal. Además tenemos aquí todo el público, es una pasada esta zona realmente, pero bueno, aparte de eso se ataca tarde y con muchísimo giro de volante para hacer esta curva tal que sí. Y cuidado, a partir de aquí hay que hacer así y así, subiéndonos en este piano y con una trazada natural, orgánica, sin volantazos a ninguna parte, ¿vale? Si la suspensión te lo permite, te vas a apoyar mucho en este piano con el lado derecho y luego con el lado izquierdo en este. Pero aunque esta curva 15 sea así hacia la izquierda, probablemente pues nos hace como si fuese a fondo, ¿vale? Entonces se redondea mucho esta 13, se ataca un poquito tarde, se aprovechan estos dos pianos apoyando el coche y aquí justo cuando ya tienes todo el apoyo fuera del piano de la 15, das otro pequeño golpecito de freno y atacas la 16. ¿Y dónde está el problema de la 16? Que si tú empiezas a dar gas aquí a fondo como un loco, te vienes contra el muro. Porque este muro no da tregua y se sigue enroscando. Y además es bastante típico tener aquí algún toque, no porque el coche se vaya largo y choques, que también podría pasar, pero lo más común es que al dar gas demasiado optimista y con mucho giro, el coche se tiende a dar la vuelta, porque son tracción trasera. Entonces, al darse la vuelta ahí, tienes un problema importante porque la parte de atrás del coche choca contra el muro. A partir de ahí, pues hay que ir dando gas progresivamente para ahora sí hacer la 17 con muy poquito giro y lo más a fondo posible, es decir, con la mayor velocidad posible, sin meter volantazo de ningún tipo. Incluso en clasificación es bastante típico hacer así y quedarse aquí por la parte interior porque en la recta de meta, fijaos que ya tenemos aquí la parrilla. Entonces, no te compensa abrirte aquí que recorres más metros, porque sí, recorres más metros a cambio de empezar la recta con más velocidad, lo puedes ir recortando, pero no hay metros suficientes hasta la meta como para recortarlo. Entonces, en clasificación también es típico, consejo para los que estéis en el simulador,
quedarte más bien pegadito al lado derecho porque recorres menos metros. Empiezas con menos velocidad la recta, pero ya te da igual, porque es que la recta ya pertenece a la siguiente vuelta y esa no es la que te cronometra para la clasificación. Así que ya veis, muchos detallitos en este Autódromo Hermanos Rodríguez. Hay curvas de todo tipo. En mi opinión es un circuito bastante interesante por precisamente el tipo de curva que tiene. Y como siempre, si queréis saber más de pilotaje, tanto pilotaje real como de simulación y demás, tenéis Level Up Academy, que hay cursos de pilotaje precisamente, técnicas avanzadas, de telemetría, de reglaje, de estrategia, de todo lo que se os ocurra relacionado con automovilismo real y virtual. Son 15 euros al mes, o sea, el precio no puede ser más bajo. Tenéis acceso a todo, no tenéis matrícula, no tenéis permanencias, a todas las facilidades del mundo. Mira, solo me interesa un curso, pues te das de alta y tienes todo el mes para verlo. Incluso lo complementas con martes de clase, con certificados, con lo que tú quieras, ¿vale? No hay ningún tipo de límite, podéis empezar en el nivel que queráis. Si tenéis cualquier duda sobre por qué curso empiezo, si me recomiendas este, otro, lo que sea, me la preguntáis, que siempre respondo encantado. Así que todas las facilidades del mundo, además a un precio muy económico, para que aprendáis conmigo de automovilismo, ya digo, tanto real, que os queréis dedicar a ello profesionalmente más, como de simulador, también si os queréis dedicar profesionalmente a ello, o simplemente si es vuestro hobby y queréis saber más, ¿vale? Así que nada, como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana hablando de los reglajes.